Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Bienvenidos a Sistematizar tu negocio con inteligencia artificial. Hoy tenemos una clase exclusiva para poder revisar nuestros procesos, para poder aplicar la metodología OSA y para aprender a promptear. Vamos a estar viendo cómo pasar de la improvisación al sistema y cómo empezar a entender los prompts de manera tal que entendamos que primero viene el proceso, luego la sistematización y luego aprender a promptear y aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Si tenemos en claro esta parte previa, cualquier herramienta de inteligencia artificial que podamos utilizar nos va a servir para poder tener el norte claro. Vamos a comenzar un poquito, quiero que me cuenten en el chat cómo están, cómo se sienten, de dónde vienen, desde dónde están viéndome. Quiero que veamos juntos en el chat y me vayan contando todo en la medida que yo voy avanzando. Y acá la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tu negocio hoy funciona o improvisa? Contámelo. Quiero que me cuentes si tu negocio actualmente está funcionando o está improvisando. Y si tenés un cuaderno al lado tuyo, empieza a anotar. Porque en esta clase vas a tener un montón de información y preguntas que te vas a ir haciendo para poder empezar a avanzar con tu negocio. La primera pregunta que quiero que te hagas es si tu negocio funciona o improvisa. No está mal ninguna de las dos. Lo importante es darnos cuenta cómo estamos hoy para poder avanzar en el mañana. Hoy la mayoría de los negocios, en líneas generales, funcionan gracias al esfuerzo de sus dueños, no gracias a los sistemas. Es me esfuerzo para conseguir la rentabilidad que quiero, me esfuerzo para conseguir los clientes que quiero, me esfuerzo para conseguir los resultados que quiero, me esfuerzo para poder liderar a mi equipo. Ahora, esos resultados, además de conseguirse por el esfuerzo, si tienen un sistema diseñado, pueden conseguirse gracias a la metodología, al sistema. Porque hoy, no tener un proceso claro, tener todo en la cabeza y tener resultados variables, sobre todo en un modelo de negocio donde de repente gano un montón y de repente no gano nada, y de repente me estanco, y de repente tengo un valle, y de repente vuelvo a subir y vuelvo a bajar, hace que nosotros a nivel rentabilidad y a nivel felicidad en nuestros negocios tengamos resultados variables y eso realmente no nos funcione. Si vos sentís que de repente cada tarea se resuelve diferente, ¿sí? Tenemos tareas repetitivas y todos los días las resolvemos de manera diferente. No hay un camino definido. El conocimiento no está documentado, tenemos todo en la cabeza. Si nosotros nos enfermamos, el mundo sigue, pero nuestro negocio se desordena y se estabiliza. Si la calidad depende del día, del humor y de quien lo haga, y los resultados dependen del humor que tengamos, significa que tenemos un negocio en base a esfuerzo y no un negocio en base a un sistema. Tener un negocio en base a un sistema significa que no dependa 100% de nosotros, que dependa de un equipo digital, que puede ser la inteligencia artificial y la automatización, o de un equipo físico, o un mix. Porque a veces no tenemos dinero para poder, en el estadio en el que estamos, no tenemos dinero para poder crecer en equipo, pero sí podemos crecer en herramientas que nos ayuden a sistematizarnos y a resolvernos el día a día. Improvisar hoy en día en un mundo de inteligencia artificial y en un mundo donde se va y se premia el foco y no la urgencia como era antes, tiene resultados que cuestan caro. Y acá les traje un poco de números y de métricas como para que lo puedan ver. Y es una realidad de lo que pasa en el estudio de la mayoría de los negocios. El 60% del tiempo productivo se pierde en las tareas repetitivas sin proceso definido. Preferimos hacer las mismas tareas todo el tiempo antes que invertir tiempo en armar un proceso y sistematizarlo, porque perdemos más tiempo en la tarea repetitiva que en armar el proceso. Muchas veces tenemos la creencia de que, ay no, si me siento a hacer el proceso, y la realidad es que voy a perder tiempo, porque estoy invirtiendo más tiempo del que yo le debería dar a esa tarea. Yo les puedo asegurar que invierten tiempo en el corto y ganan tiempo en el largo. ¿Por qué? Porque si yo el 60% de mi tiempo productivo me la paso haciendo siempre lo mismo, en el corto plazo sí, hago siempre lo mismo, pero en el largo plazo nunca voy a crecer. Ahora, si yo dedico el 60% de mi tiempo productivo y un día le dedico un 10% a investigar y a determinar de qué manera lo puedo ordenar, sistematizar e incorporarlo con inteligencia artificial o con una automatización, en el largo plazo ya no va a ser el 60, va a ser el 50 y así voy reduciendo mi cantidad de tiempo productivo que termina siendo tiempo improductivo. Que nosotros le decimos tiempo productivo,
entre comillas, porque es tiempo improductivo que tenemos. Crece un 3 los errores que se cometen cuando no existen documentación y procedimientos, y sobre todo cuando los delegamos. Si nosotros no tenemos documentación en los procesos, si nosotros no tenemos un proceso bien armado, un proceso claro, entender de que si un cliente ingresa, qué es lo que recibe, qué es lo que le pasa, cómo es la experiencia que tiene el cliente, vamos a repetir hasta 3 veces el mismo error. Y repetir 3 veces el mismo error nos puede costar a un cliente. El 80% de los negocios no puede crear ni crecer porque dependen 100% del dueño. El 80% de los negocios. Si tu negocio depende de vos, no es un negocio, es un esclavo. Si tu negocio depende un 80% de vos, vas por un buen camino, pero te falta todavía construir. ¿A qué me refiero con que depende un 80% o un 100% o un 50%? No me refiero a desligarnos de la responsabilidad por ser dueños de negocio, sino que me refiero a que tenemos que empezar a revisar qué tipo de calidad de vida y de negocio queremos tener. Y si nosotros no tenemos los documentos armados en procesos, no empezamos a ver con esa claridad que nos da la documentación de procesos, cómo sistematizarlo y por ende cómo incorporar inteligencia artificial, no tenemos posibilidades de escalar ningún tipo de negocio ni de cambiar ningún tipo de negocio, porque el proceso siempre vive en mi cabeza y si siempre vive en cabeza, está mezclado con el resto de la información que manejo el día a día. No tengo segmentada la información, por más que yo diga, pienso ahora en esto y después en aquello. Sí, pero si no está bajado un papel, no hay un proceso claro. Y frente a un burnout, frente a un estrés, eso nos puede jugar en contra. Porque el negocio termina dependiendo del humor que tengamos, de cómo querramos afrontarlo y de lo que querramos hacer en ese momento, y no del cómo tiene que ser ese proceso que es único y libre de emoción. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Sistematizar hoy en día es convertir mi experiencia en un sistema. ¿Qué es un sistema? Para que tengan en cuenta. Un sistema es un conjunto de pasos claros que yo quiero tener para poder seguir obteniendo el mismo resultado o mejor. Y ahí lo que yo te digo es, toma, primero armarte todos los procesos, ¿sí? Armar los procesos, el paso a paso de lo que haces. De todo lo que vos haces en el paso a paso, aquello que te sale bien, aquello que te da resultado, fíjate cómo lo podés sistematizar. Un sistema es un conjunto de pasos claros que cualquier persona puede seguir para obtener el mismo resultado. Esa sistematización luego se puede delegar. La puedo delegar en una automatización, la puedo delegar en la inteligencia artificial, la puedo delegar en una persona que sepa o no inteligencia artificial, si sabe mejor. Recuerden el valor de la competitividad en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un sistema, dependo de mi memoria, tengo resultados inconsistentes y eso, como vimos anteriormente, la inteligencia artificial devela el caos. Usar inteligencia artificial sin un sistema y sin un proceso me revela el caos. Es un espejo de quién soy yo hoy y de quién estoy siendo. No puedo crecer, no puedo escalar, no puedo delegar eficazmente, porque puedo delegar sin un proceso. El tema es que la persona no va a funcionar y le vamos a echar la culpa a la persona de que no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el sistema. No podemos evaluar a una persona si es óptimo o no para el puesto si no tenemos en claro los procesos. Es como si a alguien que está empezando a poder conducir, no le damos una ruta, no le enseñamos cómo es el ABC de conducir, el freno, el embrague, el acelerador. Sin que sepa nada de auto, le decimos, toma, arranca el auto. ¿Cómo lo va a hacer? Y al principio se va a equivocar hasta que le agarre la mano. Pero tampoco va a saber para dónde ir si nosotros no le mostramos el camino. Esto es igual. Y el negocio, sobre todo, sin sistema, frena si vos frenás. Si vos un día te levantaste gripada y no podés avanzar, tu facturación se frena. Si vos de repente un día no podés trabajar por X causa, el negocio se viene abajo. Distinto es si tenés un sistema, si tenés un equipo digital y tenés un equipo de personas que puedas empezar a sistematizar de manera tal que cuando lo delegas funcione igual. Y lo mismo si estás trabajando bajo relación de dependencia. Si te enfermas y no vas, al otro día no te encontrás, cuando regresás de la licencia, no te encontrás con un sinfín de tareas, sino que
las tareas están hechas porque tenían un sistema. Ahora, con un sistema, ¿sí? Y sistema me refiero a procesos, no a sistemas de aplicaciones todavía, ¿sí? Estamos en un paso previo. Con un sistema yo puedo tener documentos procesados y claros, puedo tener claridad y calidad constante en cada entrega, aumenta mi profesionalismo cuando hago las entregas, puedo delegar con confianza porque existe un paso a paso que realmente la persona solamente lo tiene que leer y lo tiene que entender, puedo crecer sin caos y sobre todo el negocio puede funcionar sin mí. Y si trabajo bajo relación de dependencia, el resto puede hacer las tareas sin mí y yo poder descansar sin recibir esa llamada de mi jefe en el medio de las vacaciones. ¿Sí? Ahora, para entender la sistematización, vamos a entender primero qué es un proceso. Un proceso es una secuencia de pasos que se repiten, que llevan siempre al mismo resultado. Y ahora quiero que te anotes en tu cuaderno cuáles son esos pasos, esas tareas repetitivas, esos pasos que se repiten constantemente, que llevan siempre al mismo resultado que hoy tenés en tu negocio. Anótalos. Anótalos en tu cuaderno. ¿Qué es lo que haces todo el tiempo de manera repetitiva que te lleva siempre al mismo resultado? Todo lo que vos hagas más de una vez en tu negocio es un proceso. Lo tengas escrito o no lo tengas escrito. Siempre va a ser un proceso. Ahora, el proceso tiene tres componentes. La entrada, que es la situación, el insumo mensual, es aquello con lo cual yo empiezo a construir ese proceso. La transformación, que son los pasos definidos y claros, o sea, yo empiezo en la entrada empiezo en un borrador, en la transformación lo convierto en pasos definidos, en pasos claros, voy modificando lo que yo tenía en la cabeza para poder mejorarlo constantemente, y la salida termina siendo un manual de procesos que tenga un resultado esperable siempre, que tenga un norte. De nada me sirve armar los procesos por armarlos. La salida siempre tiene que ser el resultado esperable. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi manual de procesos? Pregúntense siempre, ¿qué quiero lograr con mis procesos? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer con estos procesos? ¿Quiero tenerlos documentados para mí? ¿Quiero tenerlos documentados para después pasarlo por la inteligencia artificial y ver de qué manera lo puedo automatizar? ¿Quiero delegarlo en una persona? ¿Quiero guardarlo para cuando lo pueda delegar en una persona y mientras lo hago yo? Estas son todas preguntas que yo me tengo que hacer en mi negocio cuando armo los procesos, que me permiten crecer con un sistema. Ahora, hay veces que me dicen, bueno, pero yo no sé cuál puede ser un proceso en mi negocio. ¿Qué puede ser un ejemplo de un proceso en mi negocio? Y la realidad es que todos cuando tenemos un negocio, cuando emprendemos, incluso cuando trabajamos bajo relación de dependencia, todos tenemos procesos. Solamente que todavía no los escribimos. Nuestro cerebro trabaja en procesos. ¿Cuándo? Por ejemplo, la atención al cliente. ¿Cómo respondes las consultas, los tiempos? ¿Qué decís en cada caso? El preguntas frecuentes que publicamos en la página web, la descripción de los servicios, de los productos, formas de pago. Son todos procesos de atención al cliente que son repetidos, que todo el tiempo se lo tenemos que comunicar a los clientes. En creación de contenido, de la idea de la publicación. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué ideas tengo? ¿Cuál es mi calendario? ¿Cada cuánto publico? ¿Qué publico? Porque a veces usamos en Instagram y publicamos por publicar. No tenemos un proceso claro. Bueno, publico lo que hoy veo, en vez de sentarme a armar un plan de contenido. Presupuestos y cobros. ¿Cómo armo la propuesta? ¿Cuándo le hago seguimiento? ¿Cuántos seguimientos le hago? ¿Cuándo cobro? ¿Cuándo facturo? ¿Cómo facturo? ¿Qué pasa si un cliente me paga una parte y me paga la otra al siguiente mes? ¿Tengo plan de pagos? El onboarding de clientes, algo muy habitual para hacer un proceso. ¿Qué le envío al cliente nuevo? ¿En qué orden exacto? ¿Qué pasa desde que me dice que sí hasta que lo fidelizo? ¿Qué pasa después de que lo fidelicé? Gestión de proveedores. ¿Cómo pido las cotizaciones? ¿Comparo? ¿Tengo una tabla sobre los proveedores que más recurrentes tengo? ¿Cómo tomo yo las decisiones de qué proveedor utilizo para cada ocasión? ¿Son esporádicos? ¿Son constantes de acuerdo a mi modelo de negocio? Reportes e informes. ¿Con qué frecuencia lo mido? ¿Qué indicadores mirás? Y acá algo me quiero detener importante en los reportes e informes. Si yo no tengo datos en mi negocio, no puedo tomar decisiones correctas.
Las decisiones se toman en base a datos, no en base a cómo está el aire. En base a cómo está el viento, voy para allá. Y voy para allá. No. Datos, informes, qué me resultó, cantidad de ventas, cantidad de views, cantidad de contenido, cómo me fue en un reel, cuántos mensajes internos tuve, cuántos clientes salí a contactar y cuántos me respondieron para poder analizar si un canal va o no va. ¿Cuál fue mi facturación anual, trimestral, semestral? ¿Cuál es mi punto más alto de facturación? ¿Cuál es mi temporada alta y mi temporada baja? Esos son todos indicadores que yo debería tener en mi negocio para analizar todos los meses cómo voy y saber qué norte voy a tener. Y no tener un negocio en base a cómo, bueno, como vaya viendo que va el mercado. ¿Sí? Bien, ¿cómo vienen hasta acá? Hay una metodología que yo tengo, que es muy importante, que se llama la metodología OSA. Muchos de los que ya me conocen en redes sociales la saben, y es ordenar, sistematizar y automatizar. Automatizar la divido en dos, en automatizar con una herramienta de automatización o aumentar mi capacidad humana. Aumentar mi capacidad humana es utilizar la inteligencia artificial como equipo para que podamos escalar. Ahora, yo primero lo que tengo que hacer es ordenar. ¿Qué significa ordenar? Primer paso. Identificar y mapear los procesos que tengo y existen en el negocio. ¿Cuáles son mis procesos? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué tengo y qué no tengo? ¿Qué me falta? La visibilidad total de mi operación. Luego, una vez que lo tengo anotado y lo tengo documentado, paso a sistematizar, que es documentar el proceso que yo tengo en un paso a paso de forma clara y repetida. ¿Sí? Procesos que estén redactados de manera tal que cualquiera que lo agarra lo puede leer y lo puede implementar. Para eso se pueden apoyar de la inteligencia artificial. Arma los procesos con sus palabras y le piden a la IA, ChatGPT, Gemini, Copilot, ya vamos a ir viendo después, que les arme un manual de procesos. ¿Sí? Una gran herramienta para armar un manual de procesos es Cloud. Pero Cloud tiene el plan gratuito y tiene un tiempo limitado, con lo cual tienen que aprender a hacer el prompt en ChatGPT para luego pasarlo por Cloud y tener más calidad. ¿Lo puedo hacer en ChatGPT, el manual de procesos? Sí. ¿Lo puedo hacer en Gemini? Sí. ¿Lo puedo hacer en Notebook LM? Sí. ¿Lo puedo hacer en Copilot? Sí. Pero en Cloud te va a dar mayor resultado. Y sobre todo te va a dar un entregable en Word o en PDF de mucha más calidad, pero tenés que saber cómo preguntarle y tenés que tener claridad en el paso 1 y paso 2. En el orden y en la sistematización. Si yo voy directo a sistematizar y no tengo un orden claro en la información y en todas las ideas, difícilmente puedo sistematizar porque recuerden que toda inteligencia artificial, el resultado que nos da es un espejo de nosotros mismos. La IA nos da el espejo de nosotros mismos, entonces si nos devuelve información desordenada o no nos devuelve como nosotros lo queríamos es porque no supimos cómo darle la indicación. A la inteligencia artificial no hay que dejarla y utilizarla, hay que liderarla. Tenemos que liderar nuestro negocio, tenemos que liderar nuestra vida y tenemos que liderar a la inteligencia artificial como a los equipos de trabajo. Y luego pasamos a la automatización o el aumento de capacidades humanas, que es delegar esas tareas que son repetitivas a herramientas o a la inteligencia artificial para que se hagan solas. Esto me da más tiempo para lo que realmente importa. Si yo logro automatizar o logro implementar con inteligencia artificial procesos que antes me llevaban 2 días en 1 hora, ahorro tiempo y ese tiempo lo utilizo para el foco estratégico. Y empiezo a transformar mi agenda. Lo que logran con esta metodología es empezar a transformar su agenda, a hacer que su agenda empiece a estar cada vez más holgada para poder tomar más decisiones estratégicas y menos decisiones repetitivas o micro decisiones que nos llevan todo el día. ¿Sí? Esta metodología la pueden utilizar constantemente para ordenarse o para revisar cada 3 meses su negocio, si ustedes ya están ordenados. ¿Sí? Ahora, la inteligencia artificial, cuando la utilizamos como colaboradora de nuestros procesos, es una herramienta que amplifica lo que ya sabemos hacer. ¿Cómo nos puede ayudar? Nos puede ayudar a documentar los procesos que tengo en la cabeza, nos puede crear lo que son SOPs. SOPs son procedimientos estándares. Procedimientos que yo tengo que siempre son así de esa manera y no cambian. Ejemplo, facturar. Una SOP puede ser de cómo facturar en AFIP, en ARCA, que es siempre entro, inicio sesión, usuario, contraseña, me voy a facturar, elijo el nombre, creo facturar,
le pongo el paso a paso, la glosa tiene que ser así, el importe, descargo la factura, se la envío por mail con este modelo de mail. Eso es un procedimiento estándar, que siempre va a ser igual y lo único que te va a cambiar es el cliente o el tipo de factura, pero está estandarizado. Esto te lo puedo hacer en minutos. Puede generarnos plantillas, checklists, guiones listos para usar, guiones para reels. Nos puede mejorar textos, mails, comunicaciones al instante. Puede analizar datos y proponer acciones correctas como punto de vista, no como decisión final. Y hasta incluso nos puede preparar capacitaciones y materiales de onboarding. Quiero hacerle un onboarding al cliente y quiero que reciba un documento con toda la información de bienvenida. Bien, lo vamos a hacer. Pero tenemos que tener en claro antes, como decíamos anteriormente, el orden en el proceso de onboarding, sistematizarlo y recién ahí preparar ese onboarding. Lo que va a hacer siempre la inteligencia artificial no es pensar por vos, es amplificar lo que vos ya sabés y darte un resultado mucho más rápido de que si vos lo harías de manera manual. Si vos un presupuesto lo haces de manera manual, tardás 3 horas. En cambio, si vos tenés en claro cómo se conforma un presupuesto, le subís un ejemplo a la inteligencia artificial y le das la actualización de lo que necesitas pedirle, la inteligencia artificial te lo puede hacer en 1 minuto. Y después vos tenés 14 minutos, si querés, lo querés hacer en 15 minutos, para revisarlo e ir mejorándolo. Y de esa manera, algo que vos lo hacías manual con un diseño en Canva y lo hacías vos de una manera estructurada, podés empezar a pasar a co-crear con la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, para empezar a utilizar la inteligencia artificial, una vez que ya empezamos a tener en claro nuestro orden, nuestra sistematización, tenemos en claro nuestros procesos, tenemos que empezar a tener en claro qué es un prompt. Y el prompt es la instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial. ¿Podemos usar prompts ya armados? Sí, pero cuanto más humano sea tu prompt y cuanto más vos seas en tu prompt, mejor calidad vas a tener. Hay una forma, hay una fórmula que ahora te la voy a empezar a explicar, pero lo importante es que no sigas la fórmula tal cual como diciendo rol 2 puntos y le pongo esto. No, empecé a construir en tu redacción y sobre todo en tu vocabulario para que vos puedas trasladar tu lenguaje a la herramienta. Si lo pongo a hacerlo como una analogía, es como una receta. Nosotros cuando tenemos una receta, que tenemos un paso a paso para lograr esa receta que tenemos. Al principio, ese paso a paso, cuando hacemos la receta, nos sale más o menos. Pero después, si lo hacemos repetitivamente y empezamos a practicar, a practicar, a practicar, nos sale la receta que nosotros queremos. Es importante ser específicos. Y es como delegarle a una persona. ¿Sí? El prompt, cuanto mejor sea la instrucción que vos le das, mejor respuesta vas a obtener. Si vos le delegás así nomás, la respuesta va a ser así nomás. Si le delegás apurado o apurada, la respuesta va a ser apurada. Si le delegás desordenada, la respuesta va a ser desordenada. Porque la inteligencia artificial genera patrones en base a lo que recibe, pero no tiene intención, no tiene emoción, no tiene criterio y no tiene ética. Recuerden siempre esos 4 pilares de la inteligencia artificial. Entonces, promptear bien es la habilidad del siglo XXI. Es la habilidad que más se va a solicitar. De hecho, ya hay puestos de trabajo que se llaman prompt engineering, que son ingenieros de prompt. Estos ingenieros de prompt son personas que contratan las empresas porque necesitan personas que sepan aprender a promptear y que sepan hablarle a la inteligencia artificial para lograr los resultados que necesitan. Más que ingenieros de software o programadores, se necesitan personas que piensen como piensa la máquina, que piensen de manera detallada para que nada se les escape. Ahora, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos con inteligencia artificial van a reemplazar a quienes no sepan inteligencia artificial. Y esto, grábenselo, este año la IA no va a reemplazar puestos de trabajo, va a reemplazar a personas que se nieguen a aprender inteligencia artificial y aplicarlo en su día a día. Es ahí, porque un empleado se va a volver competitivo si sabe usar inteligencia artificial, por encima de todas las personas. Y un negocio se va a volver competitivo utilizando inteligencia artificial, porque la propuesta para los clientes va a ser mucho mayor. Y tengan en cuenta que también la inteligencia artificial aplicada en tu hábito como día a día para poder incorporarlo, te ahorra horas de trabajo repetitivo cada semana, ya de por sí te ahorra un día, dentro de un día te ahorra 1 hora al día todos los días de tu vida. ¿Qué harías con 1 hora de tu vida todos los días? Contame.
Quiero que me cuentes qué harías con 1 hora de tu vida todos los días. Obtener respuestas más precisas y útiles al instante. Y puedes empezar a aplicar lo que vos quieras sin programar. Sin saber programar, vos podés empezar a diseñar, vos podés empezar a armar cosas que quizás antes vos necesitabas una inversión muy grande de dinero y que quizás el estadio de tu negocio todavía no está listo para invertir o no estás en un estadio hoy en día para poder invertir y necesitas obtener el mismo o mejor resultado de lo que estás teniendo manualmente. Y con la inteligencia artificial, con un plan gratuito, con un plan de no más de $20, puedes obtener resultados concretos. Ahora, para poder aprender a promptear tenemos que tener 4 pasos. El paso número 1 es definir el rol, el famoso rol. Es indicarle a la inteligencia artificial desde qué perfil profesional quieres que te responda. Cuanto más específico sea el rol, más útil y precisa va a ser la respuesta. Puedes pedirle que actúe como experto en marketing, que sea tu asistente de recursos humanos especializado en entrevistas, que sea tu consultor de ventas. B2B es business to business, es de empresa a empresa. B2C es business to customer, que es de empresa a consumidor final. Es como le venden, yo empresa le vendo a consumidor final, B2C, yo empresa le vendo a otra empresa, B2B. Como redactor publicitario, ¿a quiénes necesitan? Y ahí yo en el rol lo que te digo es a quién necesitas en ese momento que le estás delegando la tarea. Vos le vas a delegar una tarea a la inteligencia artificial, le vas a preguntar algo a la inteligencia artificial, ¿qué experto necesitas que te responda esa pregunta o esa necesidad? Luego le vamos a dar el contexto, y esto es fundamental. Fundamental para trasladar la inteligencia artificial de un contexto global que tiene a mi realidad. Si yo quiero bajar la inteligencia artificial a mi realidad, la clave es el contexto. Explícale tu situación, contale quién sos, qué haces, para qué lo haces, para quién lo haces, en qué momento está ese público. Porque sin contexto, la inteligencia artificial te va a responder. Pero te va a responder en base a lo que sabe en general. Yo le pregunto algo general, la respuesta va a ser general. Le pregunto algo específico, la respuesta va a ser específico. Con un buen contexto, ustedes pueden lograr que la inteligencia artificial pareciera como que me conoce hace años. Pareciera que es mi mejor amigo. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas si no sabes construir el contexto? Yo acá les dejo unas preguntas para que puedan practicar. ¿Para qué tipo de negocio o industria es? ¿Quién es el destinatario o el público objetivo? ¿En qué momento o situación está ese público? ¿Hay datos relevantes que la ayuda tenga que tener en cuenta? Y ahí pregúntate siempre, ¿hay algo más que le pueda contar para que me mejore la respuesta? Mientras estás construyendo el prompt y le estás comentando, siempre pregúntate, ¿qué más le puedo decir para que me mejore la respuesta? ¿Hay algo que estoy obviando? Y en el contexto, todo lo que consideres obvio tiene que estar. Por más que sea obvio, porque la obviedad, la inteligencia artificial no la entiende. La inteligencia artificial no entiende lo que es obvio. Luego tenemos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué querés lograr, básicamente. ¿Qué resultado quiero obtener? ¿Qué acción quiero que tome quien lee ese contenido? ¿Y qué resultado quiero obtener? Es con el estándar que yo quiero que tiene que ser el mejor. El estándar se lo tengo que poner en el objetivo. Yo le tengo que decir qué quiero obtener y bajo qué estándares. ¿Cuál es mi estándar de respuesta? ¿Cuál es la calidad que yo espero? Porque si yo no le respondo con un estándar, me va a poner un objetivo, le voy a dar la tarea, lo que tiene que hacer, pero me la va a devolver normal, como lo tiene según el contexto de lo que le haya pedido. Entonces, en el contexto con el objetivo, mi estándar, mi tipo de estándar de respuesta que pretendo, tiene que estar. Y si nunca pediste un estándar, es momento de que empieces a pensar en estándares. ¿Cuál es el estándar de la respuesta? Si yo quiero un análisis, ¿qué tipo de análisis quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo sería un análisis que esté bien? Que yo lo vea y diga, esto es lo que quiero. Tengo que tener en claro qué quiero. Y muchas veces nos pasa que vivimos tanto en la urgencia que no tenemos en claro lo que queremos porque no nos detuvimos a pensar. Entonces es un momento de empezar a frenar y pensar qué es lo que queremos para lograr el resultado que necesitamos. Ser directo y específico y empezar siempre con un verbo de acción claro. Por ejemplo, redactar este contenido para mi blog. Analiza este PDF que te adjunto para darme los datos sobre el incremento del dólar en los últimos 12 meses.
generame 5 ideas de contenido. Resumime este texto en 3 párrafos, en una oración. Siempre es la orden. La orden tiene que estar en un verbo de acción claro. Y luego tenemos el límite y la salida. El límite y la salida es anotar el formato. Es importante que dentro del límite le podamos decir, no inventes y haceme las preguntas necesarias para cumplir tu rol. O haceme 5 preguntas claves para cumplir tu rol. Para que si en el contexto obviamos algo, nos lo pregunte y sea necesario. Y el no inventes va acompañado para que no invente información. Porque si no encuentra información en lo que nosotros le damos, automáticamente va a empezar a inventar información. Porque no tiene criterio la inteligencia artificial. No es como el ser humano que tiene el criterio de decir, pero pará, esto yo no lo sé. No, la inteligencia artificial lo sabe todo. Pero lo sabe todo de manera desordenada y nosotros tenemos que bajarlo a nuestra realidad ordenada. Tengo que decirle cómo queremos que nos entregue la respuesta. Formato, extensión, tono, idioma, estructura. Extensión, máximo 150 palabras. Formato, en lista, como tabla, como mail, como documento. Tono profesional y cercano, informal e indirecto. En español rioplatense, sin tecnicismos. En español argentino, en español latinoamericano, en español neutro. Esto hace que la IA, en el conjunto de estos prompts, en este mismo prompt que yo le armo, le defino quién es, le doy el rol, el contexto, el objetivo y el límite de salida, lo que hace es darme respuestas concretas, es ir al grano, es ir directamente a donde yo necesito. Errores que comete casi todo el mundo cuando empiezan a preguntar de esta manera, y es una práctica, y acá es practicar, practicar y practicar. Siempre es practicar, practicar y practicar. Y todos los miembros de IALAB van a tener un cuadernillo en el campo subido. Cuando se descargan la presentación y se descargan el cuadernillo, van a tener un cuadernillo para poder practicar esto. Para practicar, practicar y practicar. Es importante que empecemos a reconocer qué es lo que está mal cuando promptemos. Por ejemplo, ayúdame con marketing. No tiene rol, no tiene contexto, no tiene objetivo. No sabe nada de mí. Y me va a ayudar con el marketing en general. Hacé lo mismo pero más corto. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué parte quiero que cambie? El límite, si no lo pongo, es ambiguo. ¿Qué es más corto? ¿Comparado con qué? Hacé lo mismo que es lo mismo. En vez de decirle, en el párrafo donde empieza de tal manera y termina de tal manera, necesito que en vez de que sean 10 renglones, lo hagas en 3 o en 2. Escribí algo para mi empresa. ¿Qué empresa? ¿Para quién? ¿Qué querés que lo lea? ¿Qué querés que haga? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué voy a lograr con eso? Prompts de 3 palabras. Y estos son casos reales que he visto en alumnos, que he visto en colegas que me mandan. Pero no me funciona, pasame el prompt. Veo el prompt y es esto. Cuanto más contexto, la inteligencia artificial parece más inteligente, pero no es adivina. No tiene el oráculo. No es un oráculo. Le pondría como una quinta, criterio, emoción, ética. Le pondría una quinta, que es, no es tu oráculo del día. ¿Sí? No es tu oráculo. No tiene emoción, no tiene criterio, no tiene ética. Pero sobre todo no es tu oráculo. Y no tenemos que decirle, ay, adivina esto, o ay, te cargué esto. No, seamos específicos, incluso cuando conversamos con la inteligencia artificial, porque a veces le damos un prompt y después le queremos ir modificando cosas. Y cometemos el error cuando modificamos las cosas, no cuando le damos el prompt. El prompt lo hacemos bajo esto, rol, contexto, objetivo, límite de salida. Pero cuando nos conteste y empezamos a construir, y empezamos a entrenar la inteligencia artificial y empezamos a hablar para llegar al resultado final, con el ida y vuelta, en el ida y vuelta es ahí donde nos equivocamos, porque no somos específicos, porque no tomamos en cuenta la comunicación clara, la comunicación específica y la comunicación detallada. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Cómo se sienten en esta clase de ingeniería del prompt y de sistematización? Todo esto es importante que sobre todo esta clase la vean y la revean y empiecen a practicar y a bajarlo a sus negocios. Esto es importante que lo bajes a tu día a día y lo bajes a tu negocio y que empieces a sistematizar, a ordenar, que empieces a darle un paso a paso y un proceso y de a poco
empieces a automatizar todas esas tareas repetitivas que hoy tenés. Lleva un proceso, sí, pero si no empezás por el paso número 1 de ordenar, no podés saltearte al paso de automatizar, porque te va a automatizar con errores. Y la inteligencia artificial es un espejo de nosotros mismos y nos va a mostrar quiénes estamos siendo y el desorden que tenemos, porque lo pone en evidencia. ¿Sí? Entonces, un prompt completo en acciones. Rol. Actúa como experta en comunicación digital para emprendedores latinoamericanos. Miren cómo segmentamos. Contexto. Tengo una consultora de marketing para mujeres emprendedoras en Argentina. Mi audiencia es entre 28 y 45 años y quieren profesionalizar su negocio. El objetivo. Redactar un post para LinkedIn que presente mi nuevo taller de sistematización con él. Límite. Máximo 150 palabras. Tono profesional y cercano. En español rioplatense, le agrego el modismo, incluye un llamado a la acción final. ¿Sí? Esto sería un prompt para empezar a construir un post en LinkedIn bien enfocado. ¿Yo le puedo pedir que me redacte un post para LinkedIn? Sí, pero si yo no lo hago de esta manera, voy a empezar a ir y volver, y nunca me va a alcanzar la respuesta. Cuanto más específicos seamos, mejores respuestas nos va a dar y más rápido la inteligencia artificial. Y de esa manera también aprende a conocernos. Porque no se olviden que la inteligencia artificial, cualquier aplicación que ustedes utilicen, trabaja con una memoria. Entonces nos empieza a conocer más y cada vez las respuestas van a ser más certeras y cada vez van a ser más rápidas. Entonces tengamos en cuenta eso, porque es una construcción en corto, mediano y largo plazo. Y la inteligencia artificial sirve para todo. O sea, si yo me sigo preguntando hasta hoy y hasta ahora, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Acá les traje más ejemplos. Para comunicación, para recursos humanos, para ventas, para contenido, para más procesos, hasta para la estrategia. Analizar las ventajas y riesgos de lanzar un servicio de mentoría grupal versus un servicio de mentoría individual para consultores independientes. Procesos, documentar el proceso de un onboarding de un nuevo cliente en 6 pasos claros con responsable herramienta de cada uno. Y ahí le voy agregando, ¿sí? Recursos humanos, generar 5 preguntas para una entrevista para evaluar las habilidades de liderazgo en un candidato a gerencia nueva y le pongo todo el contexto de la búsqueda, ¿sí? Entonces, a diario la podemos utilizar, solamente que tenemos que detectar cuál es el proceso, cuáles son esas tareas que tenemos repetitivas y cómo utilizarlas sin miedo, con práctica, 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 práctica. Acá les traje para que puedan tener la diferencia entre un buen prompt y un mal prompt, que lo he visto en varios alumnos y en varias empresas que a veces me llaman y me dicen, no, el prompt no me funciona, no me funciona, no me funciona, y es ¿por qué? Porque está hecho de manera débil. Si yo le llamo prompt débil y prompt fuerte, no es malo ni bueno. Son débiles que me dan respuestas así nomás y son fuertes que me dan respuestas más certeras y clave. Ayúdame con mis redes sociales. Actúa como experta en Instagram para negocios de servicios. Tengo una consultora de recursos humanos y quiero aumentar mi visibilidad. Genera 5 ideas de post educativos. Tono profesional, cercano, máximo 2 oraciones por idea. Escribí algo para mis clientes versus sos un copywriter especializado en ventas B2B. Redactá un mail de engagement, de poder fidelizar y ver a ver si pueden volver, para captarlos, para clientes que no contrataron nada en los últimos 3 meses. El objetivo es que agenden una reunión y hacen un máximo 120 palabras. Necesito ideas de negocio, que es algo muy común. Actúa como consultor de negocios digitales. Propone 3 líneas de ingreso pasivo para una consultora de recursos humanos con audiencia en LinkedIn. Cada idea debe incluir el concepto, cómo monetizarla y el esfuerzo inicial estimado. Sobre todo el esfuerzo inicial estimado, porque a veces generamos ideas de negocio que no sabemos qué esfuerzo van a tener, y cuando las empezamos a implementar, al no saber el esfuerzo que tienen, después abandonamos el marco a mitad de camino. Entonces, es importante saber el esfuerzo estimado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de ahora? El plan de acción. Ustedes ya ven que yo voy a plan de acción. Plan de acción. Van a mapear sus procesos, ¿sí? Van a anotar en un papel todo lo que hacen en sus negocios más de 2 veces por semana. Esas son las prioridades para sistematizar. Van a elegir un proceso de todos esos, empiece con 1, no con 50, y van a escribir los pasos uno por uno. Tiene que ser claro, no perfecto. Claro, aunque sea claro, estamos ok.
van a empezar a probar la fórmula de las 4 partes. Van a haber hecho ChatGPT, Cloud, Gemini, la que ustedes utilicen actualmente. Si nunca utilizaron ninguna, la más amigable es ChatGPT. Escriben el prompt con el rol, el contexto, el objetivo y el límite. ¿Sí? Y luego, para empezar a incorporar día a día en la rutina la inteligencia artificial. Eligen una tarea todos los días que le van a delegar a la inteligencia artificial esta semana. Empiecen con algo concreto, un mail, una respuesta, un resumen, un plan de acción. Y este paso quiero que lo hagan de acá a la semana que viene. Y me van a contar en el chat cómo les fue. Quiero que empiecen de mínimo una tarea completa por semana. Prefiero pasos certeros y claros y que les lleve un medio tiempo en vez de un largo plazo o un corto plazo, que les lleve un mediano plazo, pero que empiezan a hacerlo. Porque si lo hacen en el largo plazo, una vez por mes, se van a olvidar. No lo incorporan como hábito. Necesitamos 20 días para incorporar un hábito. Y si lo hacen en el corto plazo, demasiadas tareas a la vez para procesar, se van a enloquecer y después van a abandonar. Entonces, hay que buscar un equilibrio en la información y en el tiempo que tenemos. Pasos seguros y firmes, ¿sí? Y después me cuentan por Instagram, me cuentan por el grupo de WhatsApp, me cuentan por donde ustedes quieran cómo les fue. Recuerden, miembros de IALab tienen un cuadernillo para descargarse en el campus para poder complementar esta tarea, ¿sí? Así que quiero agradecerles por haber estado acá. La verdad que es un placer día a día poder reunirme con ustedes. Es un placer día a día poder dejarles mis clases, mis grabaciones, mis contenidos en todas las plataformas. Estoy muy feliz y los invito a hacer este plan de acción. Los invito a ir por procesos claros y claves para que puedan empezar a incorporar la inteligencia artificial en su día a día. Así que gracias por haber estado hoy. Les deseo que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa semana, un hermoso fin de semana y nos estamos viendo en la próxima clase. Les mando un beso gigante. Que tengan linda noche. Nos vemos.